Carlos, yo lo denominé el río en la agenda de gobierno. ¿Cómo no quedar por fuera otra vez? Hay unas políticas que se están planteando de parte del gobierno y tenemos que mirar cómo no nos quedamos por fuera. Hace unos 10 años en el gobierno nacional se empezó a hablar de una ayuda especial económica para aquellos municipios afectados por el conflicto. Salieron más o menos unas cuatro muestras de municipios que se iban a escoger. La primera, recuerdo, fue como de 70 municipios. Era Claudia López, todavía senadora. Ella tuvo a su cargo ese tema. Luego salieron 170. Luego salieron 300 y luego quedaron un poquito más de 200, creo. Eso terminó en lo que hoy en día se conoce como los municipios PEDET, donde se les asignaron recursos importantes. Todo giraba alrededor de la población afectada por el conflicto. Hicimos un llamado de atención en aquel momento que nuestros municipios que habían sido afectados por el conflicto, ni los del sur del Magdalena, ni los de la depresión Momposina, inclusive zonas bien afectadas como Las Lojas, no estaban incluidos en esos municipios. Quedamos por fuera de esa política. Hoy en día del Magdalena solamente hay 4 municipios del norte que están accediendo a una muy buena bolsa de recursos y los nuestros, a pesar de haber sido afectados, quedaron por fuera. Toco eso porque precisamente en esa misma coyuntura estamos hoy. Se están construyendo nuevas políticas públicas y tenemos que avanzar y plantear para no quedar por fuera, como quedamos por fuera de los municipios PEDET. Entonces lo voy a tocar en 5 líneas, al final vamos a aterrizar en 5 líneas que trae el presidente de la República, Gustavo Petro, que está planteando y es a donde nosotros tenemos que apuntar como ciudadanía relativos al tema del río Magdalena. ¿Listo? Y bueno, iniciamos diciendo que definitivamente el río Magdalena es un condicionante del desarrollo, para nosotros más que nada. Hay 2 hechos que marcaron mucho a nuestra región, digamos el devenir de lo que hoy en día somos, y tuvo que ver con fenómenos del río Magdalena. El cambio de curso del río Magdalena, por allá a mediados del siglo XIX, cuando el brazo de Monpós deja de recibir la mayor porción de agua y se desplaza por el lado del Oba, llevó un cambio drástico en la dinámica económica de nuestros municipios. Monpós perdió la preponderancia y la ganaron el Banco y Magangué. Y eso durante los siguientes 100 años marcó el desarrollo económico de esta región. De pronto perder a Monpós, inclusive por lo que representaba en ese momento, fue lo que llevó a la pérdida de liderazgo en nuestra región en el nivel nacional, que hasta entonces había sido liderado por Monpós. Entonces miren cómo un efecto de ese tipo sobre el río llevó a lo que vino durante el siglo XX, que creo que fue no la década, el siglo perdido para nuestra depresión momposina por todas las problemáticas de vías que hubo en ese momento, ¿cierto? El segundo dato que indica que sí es un condicionante de nuestro desarrollo está relacionado con ese, y es la política de navegabilidad que ha tenido el río Magdalena a lo largo para el gobierno nacional. Mientras el río fue considerada una arteria fluvial importante para la comunicación del país, llevar las mercancías de Barranquilla y Cartagena a Bogotá, pues nosotros fuimos importantes. Cuando el gobierno decidió cambiar a mediados del siglo XX esa política y decir que ahora eran troncales, que íbamos por vías, eso marcó que las ciudades que habían sido importantes hasta entonces desapareciesen y surgiesen otras nuevas ciudades que estaban ubicadas a orillas de las troncales. Ahí fuimos sacrificados nosotros. Entonces mire que sí tiene mucha relación todos los movimientos del río con las condiciones del desarrollo que nosotros tenemos. Entonces cualquier política que vayamos a plantear no puede dejar de lado lo que es el río Magdalena. Y dejo un último dato, que es una proyección, no es un diagnóstico. De acuerdo con Galvis, la depresión momposina, nuestra zona, ha caído en los últimos milenios, él no lo menciona allí, dice en los últimos milenios, ha disminuido su nivel entre 2 y 5 metros. Claro que son 2 metros, una zona que ha caído, ha disminuido, por eso se llama depresión momposina. Entonces la tendencia, así como las ciudades costeras en el mar están planteando políticas públicas para el aumento del nivel del mar, y lo están haciendo a muy largo plazo, nosotros debemos, por supuesto, pensar también en ese declive que seguramente en los próximos milenios va a seguir sufriendo nuestra región, y hacia allá deben ir orientadas nuestras políticas públicas. ¿Eso qué indica? Que el tema de las inundaciones va a seguir la amenaza todavía, porque el tema del dragado es un tema que no va a solucionar esa problemática. Entonces con esos tres planteamientos de la importancia que tiene el río, miremos un poquito cómo se ha manejado una temática que está relacionada con todo eso, y es el tema de las inundaciones. Hemos tenido, y miremos ahí cómo nos ha ido para ver qué arreglamos a futuro. Han habido 2 grandes eventos de inundaciones en los últimos 20 años, que fue la creciente. Pueden haber otros. La del 73 dicen que fue peor todavía, pero hubo 2 en los últimos 20, 25 años, que fue la de 2007 a 2010, la de 2007 y 2008, y la de 2010, y recientemente la del 2022 también fue bastante fuerte.
A raíz de esos dos eventos, se crearon en el país dos respuestas institucionales que fueron el antiguo Fondo Nacional de Calamidades. Esos nombres todos rimbombantes, ¿no? Calamidad. Luego se convirtió en el Plan de Gestión del Riesgo, ¿ok? Y luego, esa fue para la creciente, eso se creó en el año 1984 y fue el mecanismo institucional para atender la creciente del 2008. ¿Qué planteó ese plan para nosotros acá? Me remito a lo que significó para el banco, sobre todo, que fue una de las zonas más afectadas de esa creciente del 2007 y 2008. Allá hubo dos mecanismos y fue la entrega de tierras a las viviendas para que levantaran la casa, porque todo el banco se inundó, ¿no? Corría el agua como un canal, como una Venecia. La respuesta del gobierno fue entregar tierra a las casas. Ojo, ¿eh? La segunda medida fue el famoso 1.500.000. Si lo recuerdan, el famoso 1.500.000 que le dieron a las familias inundadas, que llevaba un componente era alimentario, solucionarle a las personas su problema alimentario. Entonces, pregunta, ¿esas dos respuestas del Estado solucionaron la problemática grande que era la entrada del agua al casco urbano? Uno supondría que la protección con obras alrededor del casco urbano debería ser la solución. Pues no hubo ninguna relativa a eso. Solamente el municipio del Banco, con el tema de mercado, que fue el tercer componente, recibió más de 10.000 millones de pesos en su población para eso. Si ustedes sacan cuenta, en ese momento, las obras civiles que ameritaba el municipio del Banco ascendían a un poco más de 7.000 millones de pesos. O sea, que hubiésemos podido proteger todo el municipio con lo que se destinó a levantar las casas, las tierras aquí en este pedacito, ¿verdad? Y con el tema alimentario. Entonces hubo una respuesta inadecuada. ¿Construida desde dónde? Desde Bogotá. Alguien vio por televisión seguramente, algún funcionario de Bogotá, que era que acá la gente estaba muriendo de hambre y que pobrecito las casas les entró el agua. Dijo, no, levantemos las casas y démosle mercado. Entonces, respuestas institucionales sin duda muy inadecuada la de ese Fondo Nacional de Calamidades. Luego en el 2010 se crea el Fondo de Adaptación. Fue un poquito más cercano a los territorios. Se crea el Fondo de Adaptación. Un detalle para que vean la magnitud de esa creciente del año 2010. Lo plantea también Galvis en su libro, ¿verdad? En Geografía Económica del Caribe. Dice que la creciente, voy a leer por aquí, voy a leerlo puntual. Dice, la ola invernal del 2010 fue el evento más destructivo de Colombia. 4.5 veces más que el terremoto del eje cafetero y pérdidas entre 10 y 12 billones de pesos. Bueno, comparemos esos dos eventos, eje cafetero con lo que significó la creciente del 2010. Lo contextualizo, ¿no? El banco se hundió el 75% del casco urbano. Pijiño fue el más afectado, 90% del casco urbano. Solo quedó el hotelito viejo del centro, ahí, de resto se hundió todo, ¿verdad? Para que vean la magnitud de eso. Pero bueno, en cifras, dice que los daños de esa creciente del 2010 fueron 12 billones para nosotros. Los daños calculados para el terremoto del eje cafetero, que tuvo más difusión, fueron de 4 billones llevado a peso del año 2012. O sea que ahí está la explicación de por qué fue 3 y 4 veces mayor, ¿cierto? Entonces nosotros acá fue mayor el impacto, casi 4 veces. ¿Qué esperaría uno de parte del gobierno? Más recursos, ¿cierto? Sin embargo, miren los recursos que se destinaron. Para la reconstrucción del eje cafetero se destinaron 2.3 billones para la reconstrucción. Es decir, el aporte del gobierno al fondo cubrió el 80% de los daños causados. El 80% de los daños causados. Para nosotros, el Fondo Nacional de Calamidades, en 12 años, porque todavía se están ejecutando los proyectos, aportó 2.3 billones. Es decir, que no alcanzó a cubrir ni el 20% de los daños. Entonces miren la diferencia de cómo el gobierno nacional, a una emergencia del interior del país, destina más recursos, más rápido que lo que destina para nosotros acá. Entonces es una realidad. No nos están llegando los recursos definitivamente. Y si miran los componentes, peor todavía, los componentes del Fondo Nacional de Calamidades. Uno de los componentes, miren, los componentes eran 5 para infraestructura: educación, construcción de colegios, ¿no? Salud, construcción de hospitales, transporte, construcción de vías y vivienda. Al Magdalena solamente llegó, que fue uno de los departamentos más afectados, llegó solamente uno de esos componentes. Todo el componente de transporte y de protección se lo llevó el departamento del Atlántico. ¿Se acuerdan la tragedia del canal del dique? Ay, que esa sí salía en DW y en todos los canales. Las nuestras no salían. Cuando ustedes miraban las estadísticas, y ahí viene un detalle, porque no nos prestaban tanta atención. Ustedes miraban que el Magdalena, nosotros aquí estábamos muy inundados, todos los municipios, pero el nivel de afectación decía que era del 25%.
O sea, eso no es nada ante los ojos del gobierno. De hecho, era muy parecido al de La Guajira. ¿Por qué? Porque nuestras estadísticas la mezclaban con todo el departamento del Magdalena. Es decir, para sacar nuestro promedio, incluían a la población de Santa Marta que no se hundía. Entonces, nuestras estadísticas están disfrazadas dentro de esa problemática y tal vez por eso, maestro, en Bogotá no ven el problema como es. Entonces, ese es un antecedente de cómo ha sido inadecuado el manejo de las políticas para el tema de las inundaciones, que siguen y van a seguir viniendo como lo vimos anteriormente. Entonces, el planteamiento, las 5 propuestas para construir una agenda regional para este tema, acorde con lo que está planteando el gobierno, parte, en primer lugar, de hacer efectiva la política de adquisición de las tierras aledañas a los cuerpos de agua, las rondas hídricas. No podemos seguir permitiendo que las orillas de la ciénaga, cuando lo planteo, lo digo en el sentido de que está reconocido que una de las grandes problemáticas de las inundaciones ha sido el desecamiento de los playones, de la ciénaga, que hacen que el agua, que antes el exceso de oferta de agua no pueda ser absorbido por esa ciénaga que antes lo hacía. Entonces, eso ocurre porque muchas de las ciénagas, sus orillas, han sido privatizadas, robadas por actividades económicas privadas como los ganaderos, los agricultores, los han secado. Entonces, hay una ley que desde 1974 planteó que el gobierno tenía que ir adquiriendo las rondas hídricas. Es decir, si hay una ciénaga, la ciénaga de Pajaral, la idea no es que la orilla sea de propiedad del dueño de la finca, no, debe haber un área delimitada, la ronda hídrica, de hecho está legalmente establecida, pero hay que adquirirla por parte del gobierno. ¿De dónde saldrían esos recursos? Esos recursos actualmente, la ley los pone en cabeza de los pobres alcaldes. Le dice que tiene que destinar el 1% de sus ingresos corrientes para eso. Nadie hace eso. Hay que inyectarle recursos del nivel nacional y ahí es donde entra lo nuevo, del nivel departamental. A los municipios hay que fortalecerlo con más recursos. ¿Cómo? Para eso. Los municipios están descongelando los famosos recursos del FOMPET. Que esos recursos del FOMPET no se vayan, los que tenemos allá en el Ministerio de Hacienda, porque ya cubrieron el pasivo pensional, no se sigan yendo como la lotería de los alcaldes, ¿no? Que en el último año les descongelan el FOMPET y contratan cualquier cosa. No, destinémoslo a la adquisición de tierras. Y ahí entraría un recurso mucho mayor que el que actualmente se tiene planteado. Lo mismo con los departamentos. Deben entrar a ser aportantes también con los recursos del FOMPET que ellos tienen y destinarle recursos al nivel nacional. Es decir, convertir la adquisición de tierras aledañas a los ríos y a las ciénagas. Porque eso tiene un principio constitucional y legal. Y es que son áreas de bien común, la ciénaga. Entonces, de esa manera lo estaríamos haciendo. Y las normas están y es anexarle los recursos convirtiéndolo en una política del nivel nacional. Bueno, la segunda tiene que ver para disminuir la presión de uso que hay sobre el ecosistema, porque ocurre que el campesino tala, ¿cierto?, para sembrar, porque pues necesita producir mucho más. Pero si miramos nuestras técnicas de cultivo son bastante ineficientes, ¿cierto? Le voy a colocar un ejemplito para no extendernos mucho. La productividad a nivel mundial por hectárea de maíz está en un poco más de 12 toneladas para los países que la producen con todas las condiciones técnicas y con todos los insumos y todo. 12 toneladas por hectárea. A nivel nacional, nosotros aquí en el Magdalena, nuestra productividad está apenas en 2.2 toneladas por hectárea. Es decir, estamos casi 6 veces por debajo del promedio mundial. No se está dando la productividad. Pero si usted va del pequeño campesino, yo hablé la semana pasada con el señor Efraín, un campesino de Los Negritos, tiene 1.6 hectáreas. Y en ese 1.6 hectáreas, sembrando maíz y otro tipo de cultivos, no tiene un ingreso mayor a 150.000 pesos al mes. Cuando una misma familia en Boyacá con menos de 1 hectárea genera más de un salario mínimo. Entonces hay un problema grande de productividad al cual hay que meterle la mano y que se salga del discurso de los políticos y entre a la práctica de la inyección de recursos aquí a los campesinos. Sí, señor. Todo eso entra. La variedad que puedas sembrar también es diferente. El tema climático también. Todo lo utilizamos, nosotros, por ejemplo, fertilizantes no utilizamos, acá nosotros no somos técnicos, no implementamos todo lo que tiene que ver con la práctica de fertilizantes, aplicación de fertilizantes. Gracias a Dios, nuestros campesinos todavía utilizan pesticidas, pero no lo utilizan allá en el interior del país. Sí, un tema complejo, un tema más profundo, es cierto. No, y si nos comparamos con Córdoba y con Meta, nos deja mucho más lejos todavía en materia de maíz. Entonces, sin duda hay que invertirle al tema de mejorar la productividad de ellos. ¿Eso qué va a hacer y qué relación tiene con el río Magdalena? Pues que se va a necesitar menos tierra
para poder producir más inclusive de lo que estamos produciendo con las técnicas que lo estamos haciendo actualmente. Es una generalidad, lo reconocemos, ¿verdad? Pero hay que incluirlo de manera mucho más práctica. Porque hay un detalle también, los municipios son los que tienen la carga de la política de los campesinos, pero quien maneja los recursos es el gobierno nacional. Porque el Ministerio de Agricultura es el que maneja todos los programas. Si vas a mirar los recursos que tienen los municipios, los alcaldes, los presupuestos es ínfimo para el tema agropecuario. Hay que definitivamente hacer que el gobierno descongele esa bolsa al Ministerio de Agricultura, que no la someta a las convocatorias en las que nos ganan otros departamentos y que la manejen mucho más los gobiernos locales. Bueno, y la tercera, lo que tiene que ver con los problemas de propiedad y uso de la tierra. Hay poco acceso de la tierra de parte de nuestros campesinos, ¿cierto? Aparte de que el que la tiene no la usa bien, porque no tiene los recursos para hacerlo, la mayor parte no tiene acceso al uso de la tierra. Viene una política del presidente Petro que es la reforma agraria. Hay que pegarse a ese tema. Y ahí es importante cuál va a ser la unidad de distribución que van a utilizar para la reforma agraria. Porque el gobierno utiliza una que se llama la UAF, la Unidad Agrícola Familiar. Y la Unidad Agrícola Familiar, como usted dice, ¿qué es la Unidad Agrícola Familiar? La cantidad mínima de tierra que necesita una familia para generar sus condiciones de existencia, para existir, ¿verdad? ¿Ok? En Boyacá, una UAF, una familia necesita entre 2 y 3 hectáreas. Mientras que nosotros acá, la UAF en el banco está en más de 18 hectáreas, por ejemplo. En un municipio de Bolívar está en más de 20 hectáreas. Y cuando revisamos los componentes de cómo se determinó esa UAF, la gran falencia está en el tema de insumos y en el tema de maquinaria que ellos utilizan para producir, que no la tienen, no tanto en el tema de la tierra, ¿sí? Entonces, tenemos que insertarnos en esa política con estos criterios como gobiernos locales, no esperar que los congresistas de Santa Marta y de Cartagena lleven ese mensaje al gobierno nacional, porque nos pasa lo mismo que nos pasó con la política de inundaciones y lo que nos pasó con los municipios PEDEL. Nos van a dejar por fuera. Tenemos que tener allá una representación más efectiva. ¿Y en eso quiénes van a jugar? Ahorita no podemos elegir nuevos congresistas, no, pero vamos a tener los alcaldes, los gobernadores tienen que ser vitales en esa interlocución con el gobierno nacional. Que cuando en el Congreso se abra esta discusión, ellos no se hagan a un lado. Ah, bueno, el presidente decida, no señor, ser parte activa de esa discusión que ya va a iniciar. Creo que esa reforma debe entrar en el segundo semestre seguramente. Y bueno, esas son las 3 principales. Voy a tocar por encimita por cuestiones de tiempo las 2 últimas para que tengamos en cuenta, y es la del reordenamiento del agua. Importante, se nos viene el reordenamiento del agua. No, el reordenamiento del agua no, él lo llama reordenamiento con criterio del uso adecuado del agua. Va a haber un reordenamiento territorial. Se van a crear de parte del gobierno nuevas jurisdicciones para el manejo de estas políticas. Hay que luchar para que muchas de esas jurisdicciones queden ubicadas aquí en esta zona nuestra de la depresión momposina. Preocupa que en los últimos discursos del presidente ha enfocado mucho ese tema, principalmente para los municipios del sur de Bolívar, San Pablo y Barrancabermeja. Hay que levantar la voz y decir, necesitamos ese tipo de entidades. Se va a crear una nueva agencia nacional de tierra que no dependa de Santa Marta o de Cartagena. Creémosla aquí en la depresión momposina. Por favor, no tiene que ser en San Pablo o Barrancabermeja, porque nos va a quedar mucho más lejos todavía y más impertinente de lo que nos queda en Santa Marta actualmente. Ahí toca estar muy pilas. Y por último, la política de navegabilidad del río. Ese tema está quieto, ¿no? Contractualmente ha tenido muchos problemas, pero no hay que desprenderse, porque de esa política de navegabilidad del río Magdalena, cuando se retome, es que va a depender el futuro diseño de los encadenamientos productivos que nunca hemos tenido. ¿A qué me refiero? Que no solamente sea la navegación, no, viene el turismo, la construcción de hoteles, los astilleros que hay que ubicar en el río para atender, o los talleres para atender a las embarcaciones que van a pasar, encadenamientos productivos de los cuales nosotros tenemos que estar como los ojos avisores para que no nos pasen por aquí y no nos demos cuenta sino dentro de 20 años cuando todos se lo hayan llevado a otros municipios. Entonces son 5 políticas del gobierno, amigos, en los cuales sin duda nos van a ayudar a enlazar mucho mejor con esa problemática, porque no es una problemática, la inundación es una característica natural de nuestro río, pero tenemos que convertirla en una ventaja, y a eso es que apunta, y en eso va a depender muchísimo, muchísimo este año y el próximo año. Bueno, muchas gracias.